Ok, amigos de YouTube, ¿cómo vamos? Bienvenidos otra vez un día más, un video más a mi canal. Recién termino de hacer unas flexiones, así que estoy con la frecuencia bien arriba. Estoy muy contento de estar acá. Estoy con la libreta del video pasado, que es más o menos lo que me guía para hacer el video de YouTube, así que estoy muy contento, como les decía, de estar acá otra vez en otro video, documentando, hablando con ustedes, comentándole mi proceso, mi progreso. Y bueno, amigos, esta semana fue muy especial. Este video va a ir en realidad resumido, o mejor dicho, dirigido hacia lo que fue mi semana de trading, digamos, mi progreso y algunos que otros conceptos de mi semana, sobre todo. Hoy es domingo 19 de octubre. Lo voy a estar subiendo hoy a este video, también con una portada especial seguramente, que se las voy a dejar ahí puestas para que la vean, y es sobre lo que quiero hablar hoy, sobre lo que fue mi semana y sobre lo que fue ese certificado de lograr la fase 1. O sea, es muy loco porque el video pasado les estaba comentando de lo que son las pruebas de fondeo y del tiempo y la experiencia que tuve con ellas, y del progreso que tengo con la que estoy actualmente. Y en el video pasado les comentaba que tenía la cuenta en más o menos entre 5 y 6% de positivo. O sea, tenía un 5,3 o 5,7, no me acuerdo muy bien cuánto tenía en el video pasado, pero bueno. Básicamente en esta semana, justamente el lunes, fue que metí el primer trade, que también les voy a dejar el trade por acá, la foto por acá seguramente, si puedo, y si no en la portada les voy a dejar la foto del trade. El lunes, justamente, amigos, el lunes a eso de las 9 de la noche fue que encontré una oportunidad en el mercado que me gustó, reunió muchas de las confluencias que a mí me gustan a la hora de tomar una operación, a la hora de hacer una inversión en el mercado. Y se dio a la perfección, amigos, se dio a la perfección. Necesitaba un 4,7, sí, un 4,7% para pasar la fase. Entonces quiere decir que yo la semana pasada terminé con un 5,3%. Entonces ese trade me dio el 4,7% que esperaba para... No es que esperaba, sino que proyectaba. Que mejor dicho, la operación esa que proyectaba, ese trade lo proyectaba 1 a 6, 1 a 6,66 justamente. Pero bueno, el trade y lo que yo necesitaba para pasar la fase era un 1 a 4,7. Quiere decir que una vez que vos entras al mercado y el precio o esa operación ya cumple con lo que vos necesitaste para pasar la fase, ya el trade se cierra automáticamente ahí, ya te envían el mail con, digamos, con el mensaje y el anuncio de que ya lograste pasar la fase. Supongamos un ejemplo, tenés una cuenta de 10.000 y la primera fase es lograr $1.000. Resulta que vos vas en positivo $700, vas 10.700, o sea que te falta un 3%, $300. Resulta que metiste un trade en el que vos proyectabas que el trade se dé 1 a 5, es decir, 1 a, o sea, $500. Pero una vez que el precio ya llegó al 1 a 3, vos ya automáticamente ya el trade ya se cierra porque ya lograste lograr la primera fase, que equivalen a $1.000. Entonces, a eso es a lo que voy. Ese trade en el que yo entré lo proyectaba 1 a 6 y se terminó cerrando en el 1 a 4,7 porque es lo que yo necesitaba para pasar la fase. Fue muy loco, amigos, fue muy loco porque el trade fue justamente un lunes, comenzando la semana. Si bien el mercado ya había cerrado, porque la sesión de Nueva York, que es la sesión que yo opero, abre a las 10:30 de Argentina y cierra más o menos a las 5 de la tarde. Luego de eso, el mercado a las 6 se cierra y se vuelve a abrir a las 7, pero ya equivale a lo que es la vela del siguiente día. O sea, yo ya lo tomé, digamos, lo que sería la vela del martes, pero yo tomé el trade el lunes a las 9 de la noche. ¿Y
quiero comentarles un poco esa anécdota de ese trade y de lo que fue también esa noche. Esa noche yo estoy trabajando, como todos los días, estoy trabajando todos los días, repartiendo, y me puse a ver la galería porque también estoy documentando mediante Instagram lo que es mi proceso, y me puse a buscar las imágenes para subir el post a Instagram, las fotos, y resulta que esa noche voy a retirar un pedido a una zona que no voy nunca, que es una zona lejana a la que yo suelo ir a retirar pedidos, suelo ir a trabajar. Y resulta que en un momento de la noche, justamente 20 minutos lo tengo grabado al video. Voy a ver si se los puedo enganchar por acá y que se vea la hora. Pero bueno, 20 minutos antes aproximadamente de que yo tome ese trade, no sé qué pasó, pero empezaron a aparecer fuegos artificiales. Digamos, donde estaba yo, no, a lo lejos, digamos. Y eso fue lo más loco que me pareció, y digo, wow, o sea, Dios ya me estaba enviando señales minutos antes de que yo tome el trade que me va a hacer lograr pasar la fase 1. La verdad que eso fue una locura. Voy a ver si se los puedo dejar por acá. Y luego también hubo un par de momentos esa noche que fueron un poco locos, pero lo tomé como todo un mensaje de Dios, ¿no? Dándome señales. Y gracias a Dios que tomé ese trade, y gracias a Dios que se dio excelente. Gracias a Dios que pasé la fase 1. Todo es gracias a Dios. Le quiero dar personalmente las gracias en este video. Así que eso, amigos, o sea, el lunes, comenzando el lunes la semana, logro hacer un trade, que ese trade me hace pasar la fase. Es muy loco porque, y esto también lo comenté por Instagram, porque yo hace nada es que empiezo a documentar del trading. Si bien la cuenta de fondeo yo ya la tenía en positivo, pero ojo, la he llegado a tener 8% positivo, y resulta que cuando empiezo a documentar la primera semana, que es la anterior, yo tengo una semana de un menos 2%, o casi, sí, un menos 2,7 si no me equivoco, 2,4, un menos 2,4% negativo. O sea, para que vean lo real que es esto, que yo jugué con esa presión de empezar a documentar mi proceso, mi trading, mis análisis mediante Instagram, ahora mediante YouTube. Y la mente en esos casos te juega una mala pasada, y de hecho yo ya he intentado anteriormente, cuando recién comenzaba con el trading, cuando recién comenzaba a enfocarme, he intentado varias veces empezar a documentar el trading y nunca se me daba, o cada vez que, no sé, compartía un análisis mío del mercado y hablaba y lo que sea, no sé, no duraba mucho, porque luego de eso dejaba de hacerlo porque la estrategia no tenía resultado, y para mí en ese momento, ¿no? en ese nivel de conciencia en el que me encontraba, no tenía sentido para mí seguir documentando, ¿no? Pero bueno, son momentos, son experiencias. Gracias a Dios que estoy acá, en otra perspectiva, justamente con otra perspectiva del mundo, de las cosas, de la vida, de mí, y todo lo anterior. Justamente esas veces que yo he intentado documentar fue todo perfecto, porque fue lo que me trajo hasta acá, hasta hoy, estar acá documentando y compartiéndoles que he logrado pasar la fase 1 de la prueba de fondeo. Aún me queda la fase 2, pero para mí ya haber logrado ese 10% de esa cuenta es un gran logro, es algo que desde que conocí las cuentas de fondeo, que es como les comentaba en el anterior video, conozco las pruebas de fondeo hace 2 años, casi 3 años ya, y desde que las conocí fue como que una meta, un objetivo siempre, digamos, ese sueño, ¿no? A lograr las cuentas de fondeo, que si bien esto es lograr la primera fase, todavía falta para yo poder ganar o adquirir, mejor dicho, esa cuenta de fondeo. Pero para mí haber logrado la fase 1 es algo que no lo veía imposible, pero sí lo veía muy difícil de alcanzar, y no les voy a negar que hubo momentos en los que, como no tenía una estrategia clara, o andaba cambiando de estrategias, lo veía muy lejano el pasar la fase 1. Pero bueno, amigos, todo es perfecto.
La perseverancia fue lo que me trajo hasta acá, haber pasado todos esos momentos, vamos a decir, no tan buenos, que al fin y al cabo todos me dejaron una enseñanza. Todas esas estrategias fallidas, esos intentos de documentar, como les decía, hubo momentos en los que sí he estado enfocado y, o sea, en todo este proceso de que, como les digo, que hace 2 años que estoy, digamos, enfocado, estudiando todos los días, hubo momentos en los que pasaban semanas que no estudiaba o que me tiraba para abajo porque, vamos a decir que perdía la fe en esos momentos. Porque como, a ver, uno cuando no tiene resultados se desmotiva, ¿no? Se desmotiva entre comillas, sino de que se queda sin ganas, empieza a perder la fe poco a poco. Pero bueno, gracias a Dios, Dios siempre me mostró el camino y me mostró las señales para que siga intentando. En el proceso también he intentado marketing de afiliados. Me ha llamado mucho la atención el e-commerce y me he querido tirar por ese lado. Pero al fin y al cabo son cosas que me han desviado de lo que es el trading. Es algo que desde que conocí el trading fue como que me gusta esto desde que lo aprendí. Es como que va acorde conmigo, con mi personalidad. Pero bueno, al principio no tenía esa pasión que tengo hoy, pero todo es poco a poco, todo va cobrando sentido a largo plazo. Pero bueno, a pesar de haber tenido todos esos momentos de desenfoque, hoy me encuentro en un gran momento, gracias a Dios. Entonces, como les comentaba, lo del trade de la fase 1, el certificado, todo lo que me trajo hasta acá, ese fue mi único trade. Y algo que les quiero comentar, o sea, una vez que vos pasás la fase, o fue lo que me pasó a mí, ¿no? A mí me llegó el mail automáticamente, justamente con las credenciales de acceso, es decir, los datos para iniciar la fase 2, la fase de verificación se llama. Que esa fase consiste en lograr un 5%, como verán es la mitad de lo que es la fase 1. Se podría decir que es más fácil, entre comillas, solo porque es menos el porcentaje que se consigue. Pero no hay que tomarlo así porque puede pasar que la mente te juegue una mala pasada en esos casos. En el sentido de que la mente te dice, es más fácil, ¿no? Es más fácil, tengo que lograr menos y demás. Y es cuando empezás a desenfocarte. Entonces no hay que tomarlo como que es más fácil. Más bien todo es un proceso. Es otro 5% más. Ahora es un reseteo y a seguir haciendo lo mismo. Luego de ese trade, algo que les quería comentar también es que luego de ese trade estuve hablando con un compañero y bueno, obviamente le he comentado a muchas personas, ¿no? De este logro, que es un logro personal para mí muy grande, y lo he compartido tanto con mi familia como con amigos y en las redes sociales, más que nada para inspirar, no para alardear, ¿no? Pero he llegado a, o sea, un compañero, como les comentaba, Luis, un amigo, él ya ha tenido ese tipo de experiencias y me ha dado la recomendación de que me tome la semana para, digamos que descansar, ¿no? Del mercado en vivo, no descansar de la práctica ni del estudio, sino descansar del mercado en vivo para que las emociones también se tranquilicen, porque, o sea, esto es así, una vez que logras este tipo de cosas grandes o haces como lograr tu primer trade, ¿no? Con la estrategia, tu primer trade bueno, las emociones se te suben. ¿Y qué pasa cuando las emociones suben? La inteligencia baja. Entonces es en esos momentos donde más hay que mantener la calma, y es por eso que decidí tomarme la semana y recargar energías, también recargarme de estudio, recargarme de backtesting, para luego el lunes comenzar ya de por sí en el mercado en vivo. Pero no quiere decir que ya el lunes voy a empezar tomando una entrada, más bien depende cómo se presenten las oportunidades. Entonces eso. Sobre la fase 2, estoy tranquilo. Gracias a Dios estoy tranquilo. Sigo reforzando mi plan de trading. Sigo asistiendo a... Bueno, ese mismo martes, otra cosa que les quiero comentar un poco de lo que fue ese día. Porque ese día en el que digamos me llega el mail que pasé la fase, fue como que
ya de por sí la noche anterior estábamos con Malena, que Malena es mi mujer, le estaba comentando de que tenía fe, o sea, ese trade se estaba dando genial. De hecho, cuando les muestre la foto van a ver que se dio genial. O sea, una vez que el precio entra en la operación, o sea, fue una entrada en venta en la que el precio cuando llega a su punto, apenas toca donde yo coloco mi punto de entrada, empieza a rechazar. O sea, el rechazo quiere decir que apenas toca ya cae directamente. Porque a veces puede pasar que la entrada, a vos sí te activa la entrada en este punto, pero puede seguir para arriba y después puede empezar a caer o lo que sea. En este caso la entrada que yo tomé fue que en este punto que yo tenía marcado, el precio una vez toca ahí, empieza a caer directamente. Entonces eso me recargó de energía, me recargó de fe, y le comentaba a Malena de que, o sea, en este trade estoy tranquilo porque se está dando genial y tengo fe de que este puede ser el trade que me pase la fase, le digo. Bueno, justamente el precio cuando llega al 1 a 1, es decir, al 1 a 1 se le dice cuando vos arriesgas 1 y el precio, o sea, en este caso yo arriesgo $100. Una vez que el precio cuando va bajando, que mi entrada fue en venta, cuando va bajando y llega a conseguir ya $100, en ese caso yo puse mi stop loss, en vez de perder $100, lo puse en el punto de entrada. ¿Esto qué quiere decir? Que si el precio vuelve a subir, no, porque en este caso la que yo tomé es en venta, si el precio vuelve a subir y me toca el punto de entrada en el que yo entré, me saca en cero, no gané ni perdí. Pero en este caso no fue así. O sea, una vez que el precio en la entrada que yo tomé llegó a alcanzar los $100 a este nivel, yo coloqué mi stop, en vez de en los menos 100, lo puse en 0. Resulta que el precio sigue bajando, llega a ser $200 de beneficio. En ese caso, ¿yo qué hago? El stop loss, en vez de ponerlo en 0, lo pongo en $100 positivos. ¿Esto qué quiere decir? Que yo ya estoy asegurado con $100 en ese trade. Ya tengo el 1 a 1 asegurado para mí. Pase lo que pase, si el precio retrocede y me saca, yo ya gané, porque ya me aseguré esos $100. Bueno, resulta que el precio sigue cayendo, cae directamente, porque fue un trade hermoso, perfecto, cae directamente, llega a los $300 de beneficio, que eso equivale a un 1 a 3, como les comentaba. Yo arriesgo 100 para ganar 3, que es 300. Llega a los $300 de positivo, y lo que hago con el stop, en vez de ponerlo en 100, lo puse en 200. O sea que yo en ese punto ya estaba totalmente tranquilo. Le decía a Malena, bueno, ya está, pase lo que pase, yo ya tengo $200 en mi bolsillo, ¿no? Ya tengo $200 en la cuenta asegurados, entonces ya me voy a dormir tranquilo. Bueno, cuestión que nos fuimos a dormir tranquilamente. Al otro día me despierto más o menos a eso de las 9, porque nos fuimos a dormir a las 2 de la mañana, casi 3. Entonces me despierto eso de las 9 y lo primero que hago, o sea, tenía el celu ahí para apagar la alarma, apago la alarma y me pongo a ver el celular y veo que me había llegado un mail. Espero que el celular me escanee el Face ID para mostrarme las notificaciones, y veo que la notificación decía: felicitaciones por haber llegado a la fase 1, y estas son tus credenciales de acceso. Y ahí me puse, o sea, no me puse tan emocionado como pensé que me iba a poner cuando llegase este día, ¿no? Ese día que llegó. Pero bueno, lo primero que hice fue despertar a Malena, que la tenía al lado, y literalmente, o sea, ella apenas se despertó y le digo: ¿podés leer algo?, le digo, y le pongo el celular acá en la cara. Se pone a leer y ahí empieza ella a emocionarse con todo. La verdad fue un momento muy hermoso. Y lo compartimos juntos. Luego de eso nos pusimos a orar y demás. Y luego continuó mi día. Esa misma noche tuve una sesión de psicotrading también. A ver, ese momento fue único. Obviamente no me lo voy a olvidar. Sí he tenido emociones. Lo que pasa es que, o sea, esto que les digo de que no estuve tan emocionado como creí que iba a estar, es cierto. Yo creí que en ese momento iba a estar más emocionado, pero bueno, al fin y al cabo llegó. Y yo creo que no estuve tan emocionado porque,
O sea, cuando vos visualizás algo, o sea, ya te ves en consecución, ya te ves a vos mismo consiguiendo esa cosa, ese logro, esa meta, ese objetivo que vos tengas. Una vez que vos ya lo conseguís, es como que no te emociona tanto, porque ya lo tuviste tanto en tu mente, lo visualizaste tanto, que una vez que llega es como que yo ya sabía que lo iba a conseguir. Ya sabía que lo iba a conseguir y seguramente, no sé si me lo querés comentar por acá, te pido que me lo comentes si te pasó con algo. Es como que lo mismo me pasó con el físico, o sea, con el físico cuando yo empecé a entrenar todos los días, ya me veía a mí con un gran físico y resulta que cuando llegó, o sea, me tuve que sacar una foto para darme cuenta del físico y del cambio físico que había hecho. Pero no estaba tan emocionado, no había caído tan en cuenta porque yo ya me había visto me había visto en mi mente primero, me había visualizado en mi mente como, con ese físico, que una vez que llega ya no te emociona. Lo mismo fue con esto de la fase, como les digo. Sí me puse contento y demás por el logro, pero no estuve tan emocionado como pensé que iba a estar, digamos, de hacer una fiesta, vamos a decirle, o no tanto a ese punto, pero es por ese motivo, es porque vos ya lo viviste y ya te veías en consecución de ese algo, de esa meta, de ese objetivo. Entonces una vez que llega, es normal, te lo tomás como normal porque vos ya sabías que lo ibas a cumplir. Entonces eso es de lo que les quería comentar, amigos, y me gustaría cerrar el video con una frase que dice: perseverar no es hacerlo perfecto, es seguir cuando nadie te asegura que valdrá la pena. Muy buena esta frase, yo creo que me representa porque en base a lo que fueron mis trayectorias, como les comentaba, mi proceso en el trading, mi trayectoria con las pruebas de fondeo, mis experiencias con las pruebas de fondeo, o sea, yo en ese momento jamás dejé de perseverar, jamás me rendí, siempre traté de seguir aprendiendo, por más de que tenía una estrategia que no funcionaba. No sé, seguí haciendo lo mismo, por más de que no se dé, sí me he frustrado, pero jamás me he rendido, siempre he perseverado, he aprendido, empecé a trabajarme a mí mismo. Y cuando te empezás a trabajar a vos mismo, que te empezás a conocer, empezás a desarrollarte internamente, es que empiezan a venir las cosas externas, ¿no? Los resultados externos. Y yo creo que esta frase lo dice todo, ¿no? Perseverar no es hacerlo perfecto. O sea, es seguir cuando nadie te asegura que valdrá la pena, ¿no? Así que, amigos, eso lo quiero dejar. Estoy muy feliz de hacer este video en el que logré pasar la fase 1. Y bueno, con eso los quiero dejar. Me encantaría que tomen este video o mi experiencia o mi historia como inspiración, sobre todo. Porque es eso, o sea, para mí mi historia es inspiración tanto para mí y como para las personas que están a mi lado, que me lo dicen y me pone muy contento. Y con respecto a ustedes, amigos, o sea, si tienen algo porque lo tienen que tener en la mente, algo que les guste, algo que les apasione, sigan por ese camino, o sea, sigan por ese camino, tarde lo que tarde. Ustedes sabrán que las carreras en la universidad, todas las carreras que hay tardan por lo menos 4 o 5 años, algunas más, algunas menos. Y eso es lo que te va a tardar en llegar tu momento. O sea, yo conozco el trading hace 4, pero, o sea, los primeros 2 años fue como que no estuve tan enfocado. Recién después de 2 años, que es que me pongo a enfocarme, a estudiar cada día. Y yo puedo decir que llevo 2 años y sí, recién logré pasar la fase 1. Pero esto recién es el comienzo, eso todavía no dice nada. Aún me queda la fase de verificación. O sea, la segunda fase para que me den la cuenta. Y esto recién es el comienzo, o sea, yo todavía no logré retirar dinero del trading. Pero que sepas que si te vas a dedicar a algo que te apasiona, tenés que saber ya de por sí que te va a tomar o sea, te va a tomar el tiempo que te tenga que tomar. Yo cuando empecé a escuchar a personas de éxito en el trading que decían que le había tomado 8 años, 10 años, o sea, no me lo tomé mal, fue como que no importa, o sea, me va a tomar el tiempo que me tenga que tomar, pero no me voy a rendir, yo lo voy a conseguir porque esto es lo que me gusta y esto es lo que me apasiona. Y así tiene que ser con cada uno de ustedes.
O sea, no te tiene que importar el tiempo, porque si vos vas a hacer algo que te gusta, que te apasiona, lo que menos te debe importar es el tiempo que te tome en el tener éxito, ¿no? Tener éxito en eso que te apasiona. Porque luego es algo que lo vas a hacer toda tu vida, eso que te apasiona. Justamente lo tenés que tomar como un estilo de vida. O sea, para mí ya el trading es un estilo de vida, lo hago cada día. De lunes a viernes el mercado está abierto, pero de sábado y domingo está cerrado. Igualmente hago trading, me pongo a practicar, me pongo a escuchar a una persona que tuvo éxito en el trading y que me puede enseñar algo. Me pongo a ver una sesión de psicotrading. O sea, esto ya es parte de mí, es parte de mi vida y va a formar parte de toda mi vida, eso lo tengo, pero por seguro. Entonces eso, amigos, los dejo con eso y luchen por sus sueños. Nos vemos el próximo finde con el resumen de la próxima semana. Así que les deseo buena semana a todos y un abrazo grande. Nos vemos.